Michael Schumacher es uno de los pilotos más importantes que han pasado por la Fórmula 1. Marcó una época, 7 títulos mundiales. Junto a Hamilton es el que más ha conseguido. Una carrera deportiva completamente envidiable. Fue el piloto más respetado y temido. Todos los que asistían a circuitos o seguían la Fórmula 1 en aquella época aseguraban que el alemán tenía un aura alrededor de él que le hacía diferente. Muchísima gente se enganchó a la Fórmula 1 a principios de siglo precisamente para ver correr a Schumacher. Hasta hace poco, él era la persona que tenía en sus manos absolutamente todos los récords. Se podría decir que Ferrari, equipo en el que logró gran parte de sus títulos, no ha vuelto a ser el mismo desde que él se marchó. Ya el mero hecho de que fuera tan exitoso deportivamente le hizo propulsarse hacia la fama. Sin embargo, debemos de entender que el alemán no tenía la intención de ser excesivamente mediático. Él siempre ha indicado que su prioridad siempre fue pasar tiempo con su familia. Además, en esa época, no eran los expertos de marketing de Liberty Media los mandamases de la Fórmula 1. Bernie Ecclestone tenía esa responsabilidad y su idea de cómo debía llevarse el deporte era bien distinta a la que tienen los americanos. Todo era mucho más discreto. El espectáculo principal, se creía, que ya venía implícito en el hecho de ver a coches extremadamente ruidosos a más de 300 km por hora. Si lleváis muchos años siguiendo el deporte, sabréis que el enfoque que se le ha dado ahora es diferente. Ahora se prioriza mucho el espectáculo, drama, la polémica. Se hace incluso un documental de Netflix y cada temporada se ahonda en ello. Se crea contenido para las redes sociales y esto es una prioridad absoluta. Además de incluso crear una banda sonora, una especie de himno para la categoría. En los años 90 y a principios de los 2000 la cosa no era así, por lo que destacar en el ámbito mediático tenía mucho más mérito que ahora. Michael lo consiguió. Sin embargo, los últimos años del alemán han sido más bien una historia de terror. Alguien que en 2006 se retiraba momentáneamente del pináculo del mundo del automovilismo como leyenda. Nadie habría podido predecir lo que le aguardaba. Quiero decir, lo que ha hecho Michael Schumacher en la Fórmula 1 nunca será olvidado. Su legado está ahí, pero me cuesta afrontar la idea de que todo haya podido salir tan mal desde que decidió volver en 2010. Estoy seguro de que muchos lo consideramos nuestro héroe. A través de este vídeo pretendo hacer una reflexión sobre la figura del alemán desde sus últimos días en la Fórmula 1 hasta el día de hoy. Los campeones del mundo de 2009, conocidos con el nombre de Brown GP, abandonarían la Fórmula 1 y su lugar lo ocuparía Mercedes. Los alemanes volverían a la categoría reina anunciando un fichaje que en ese momento se consideró bomba. Michael Schumacher regresaría de su retirada y pilotaría en Fórmula 1 de nuevo con ellos de cara a la temporada 2010. El entusiasmo que había alrededor de este movimiento era inigualable. Durante meses fue el monotema en el paddock. En cada rueda de prensa se le preguntaba a todos los pilotos acerca de ello. Era obvio que muchos temían al Kaiser. Había grandes expectativas y se esperaba y se hablaba de un posible 8º título. Sin embargo, la realidad estuvo lejos de satisfacer a aquellos que deseaban que todo ello ocurriera. Michael Schumacher ya no era el mismo. Durante 3 temporadas compartió equipo con un joven Nico Rosberg. Fue completamente superado. Solo pudo lograr un podio en ese periodo de tiempo, mientras que su compañero había incluso conseguido ganar una carrera, el Gran Premio de China de 2012. El tiempo que había pasado fuera del deporte había sido demasiado. Sus capacidades ya no eran las que tenía en su prime. Hubo pequeños destellos de grandeza, como su increíble pole en el Gran Premio de Mónaco de 2012, pero eran eso, destellos. Al mismo tiempo se le veía en algunas ocasiones involucrado en algunos incidentes con otros pilotos que, reconozcámoslo, todo ello era culpa de Michael y terminaban derivando en sanciones para él. A finales de 2012 decidió que ya había sido suficiente. Era consciente de que no podría volver a pelear por un 8º mundial. Por ello, decidió echarse a un lado y dedicar su vida, a partir de ese momento, a cuidar de su familia, su esposa Karina y sus hijos Mick y Gina. Su puesto lo ocuparía Lewis Hamilton. Qué curioso, ¿no? Que su sustituto fuera el encargado de batir años más tarde todos los récords que él había conseguido. Vamos a ver, los récords están ahí para romperlos y no creo que a Michael le hubiese molestado. En 2008 él aseguró en una entrevista que veía factible y posible que algo así ocurriera.
Sin embargo, no deja de parecerme interesante que todo esto se haya producido precisamente de mano de la persona que lo sustituyó en el equipo en el que pasó sus últimos años. A pesar de que no pudo disfrutar de la época dorada de Mercedes, creo que Michael tuvo un papel fundamental para los éxitos posteriores. Al final, él estuvo asesorando. Al final, él estuvo ayudando ahí 3 temporadas, con una ética de trabajo de campeón que seguramente habrá marcado la pauta en el progreso de Mercedes. Su vuelta a la Fórmula 1 siempre será considerada un paso en falso. Muchos quizás ni la tengan en cuenta. Es un capítulo algo oscuro en su carrera y no os voy a engañar, me da cierta pena que se fuera así, con ese sabor de boca tan malo. En su primera marcha en 2006 lo hacía como subcampeón del mundo y habiendo peleado el mundial. Muy distinto a la segunda y última. El 29 de diciembre de 2013, Michael Schumacher sufrió un aparatoso accidente esquiando en los Alpes. Las consecuencias fueron unas heridas muy serias y graves en el cerebro, que lo mantuvieron en coma durante días. Como sabréis, las lesiones en esta zona del cuerpo son una cosa muy delicada. Todos quedaríamos impactados ese día. Alguien que había estado mirando la cara del peligro durante años a más de 300 km por hora se veía entre la vida y la muerte después de un día con la familia esquiando. A ver, el esquí tiene sus peligros, sí, pero mucho menos que estar en un monoplaza de Fórmula 1. El mundo entero estuvo en vilo. Muchas personas han tratado de acceder y tener información acerca del estado del alemán, pero la familia ha querido mantenerlo todo en privado. Y esa voluntad debe ser respetada. Su recuperación comenzaría en medio de la incertidumbre. Jean Todt, persona importantísima en el círculo de Michael Schumacher que le acompañó en Ferrari durante sus éxitos, le visita habitualmente. Recientemente aseguró lo siguiente: Michael está en las mejores manos y muy bien atendido en su casa. No se rinde y sigue luchando. Su familia está peleando mucho y, por supuesto, nuestra amistad no puede ser la misma que antes porque ya no hay la misma comunicación que antes. Casi 9 años después, su recuperación continúa. Nuestras esperanzas de verle de nuevo haciendo una aparición pública se desvanecen día tras día. En 2021 se estrenó el documental Schumacher en Netflix. En él se revelan imágenes inéditas de su infancia y de su carrera deportiva y se pretendía dar un repaso a la misma. En él conocimos muchas de las facetas que le hicieron campeón. Hacia el final de la cinta se comenta el capítulo del desafortunado accidente. Su esposa asegura que el evento fue mala suerte. Toda la mala suerte que una persona puede tener en toda su vida ha acumulado en un punto. Dicen que sigue aquí con nosotros, pero que es diferente. Su hijo Mick, piloto de Haas en Fórmula 1 en 2021 y 2022, aseguró que lo que más le hubiese gustado es hablar con su padre sobre las carreras de coches, pero que no puede hacerlo. No nos dicen exactamente el estado actual del 7 veces campeón, pero nos hacemos una idea, y debemos de respetar la voluntad de la familia de no querer dar más información. Una de las razones por las que quería que Mick Schumacher triunfara en la Fórmula 1 era para dar por fin una alegría a esta familia. Creo que todo lo que les ha pasado últimamente no hace justicia a la gran leyenda que ha sido el Kaiser. No ha podido ser así tampoco. Que tu padre haya sido uno de los mejores pilotos de todos los tiempos no quiere decir que el hijo también lo vaya a ser. Y no pasa absolutamente nada por ello. Estos últimos años han sido un capítulo muy negro en la historia de uno de los mejores pilotos de todos los tiempos. Alguien que marcó una época en la Fórmula 1. Tenemos que valorarlo y también valorar lo descorazonador que puede ser en ocasiones que de un segundo a otro la vida cambia tanto. Pero esto es así. La historia de Michael Schumacher se podría decir que es una historia de éxitos, pero también tiene algún que otro capítulo desgarrador. No sé si volveremos a ver ese apellido en la Fórmula 1, pero el legado que ha dejado y su grandeza jamás serán borrados.